Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. La buena conducta. Todos esperamos una buena conducta por parte de los demás y continuamente insistimos a nuestros hijos en su importancia. La mayoría sentimos que nosotros mismos nos comportamos bastante bien, por nuestra parte. Pero, ¿es eso cierto? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? De puertas para afuera, puede parecer que nos comportemos bien, pero la conducta que más cuenta no se puede ver. ¿Hasta qué punto están bien disciplinadas nuestras ideas? Son probablemente mucho más traviesas de lo que parecen. White Wilbur, doctor en medicina y miembro del Colegio de Médicos de América, afirma que entre unos 2/3 de las personas que acuden a la consulta del médico no padecen ninguna enfermedad orgánica reconocible. No significa esto que su enfermedad sea imaginaria, sino más bien que se trata de una disfunción provocada por su modo de pensar. Una y otra vez nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos estamos provocando nosotros mismos con las cosas que nos permitimos pensar? Y a menudo la respuesta es más daño que bien. Con nuestro modo de pensar no solo perjudicamos nuestro cuerpo, sino que también influimos adversamente en cada situación en la que nos vemos involucrados. Pasamos una infinitud de tiempo quejándonos de todo tipo de problemas, pero rara vez vamos a buscar las ideas que nos han causado tales problemas. Hasta que no nos metamos de lleno e impongamos una cierta disciplina a nuestra manera de pensar, se seguirán repitiendo las mismas ideas monótonas y nuestros problemas se quedarán sin solución. En cualquier momento podemos empezar a educar nuestras ideas en los rudimentos de la buena conducta. Se trata sencillamente de pensar más en lo que deseamos que en lo que no. Nuestras experiencias en la vida son el resultado de las ideas de nuestra mente. Así que todo lo que necesitemos es que nuestros pensamientos se comporten adecuadamente. La buena orientación. El bien está en los cimientos de todas las cosas, a pesar de que pueda parecer ausente. Pero hay que reconocer su presencia, ya que solo hay un espíritu, y éste está en tu interior y en el interior de todas las cosas. Allí donde vayas lo encontrarás. Encontrarás el espíritu en las personas, en los lugares y en las cosas. Este espíritu único que se manifiesta en todo y a través de todo, incluido tú mismo, ajusta automáticamente las partes del todo. Así pues, puedes aceptar con total seguridad que el espíritu que hay en tu interior te precede y te prepara el camino. Tu fe está puesta en algo real, cierto como las leyes de la vida, exacto como los principios de las matemáticas. Es la energía vital que da fuerza a cada uno de tus pensamientos, cada una de tus acciones, cuando estos se encuentran en armonía con ella. Sé que el espíritu que habita en mi interior me precede y hace que el camino que siguen mis experiencias sea perfecto, llano, fácil y feliz. No hay nada en mí que pueda obstruir los circuitos divinos de la vida, la totalidad y la perfección. Mi mundo positivo disuelve cualquier pensamiento e impulso negativos que proyectarían la sombra de la imperfección sobre los límites de mi experiencia. Solo me identifico con el espíritu vivo, con toda la energía, con toda la presencia y toda la vida que existen. Levanto mi copa en conformidad, sabedor de que la lluvia divina la llenará hasta el borde. Los recursos. Para que la vida sea una experiencia maravillosa, parece que los individuos debamos estar siempre enfrascados en algún tipo de actividad creativa. Podemos ocuparnos en cosas que nos ayuden a llenar las horas y nos mantengan la mente entretenida.
pero a la larga echaremos en falta este tipo de satisfacción, que solo aparece al completar algo creativo y valioso. En relación con esto, la doctora Eleanor Crissey de la Universidad de Cornell avanzó la idea de que los individuos que se acercan a la jubilación deberían haber desarrollado recursos tanto internos como externos de los que echar mano. Ella cree que la actividad creativa es vital y que debe realizarse por el simple placer que produce. Desde un cierto punto de vista, el deseo y la necesidad de ser creativos no son adquiridos, sino que son algo connatural a todos nosotros. Si no nos damos cuenta de esto o no hacemos algo al respecto, nuestras vidas parecen huecas. La creatividad resulta ser una necesidad para todas las personas. A los niños les gusta hacer cosas, aunque sean tan simples como elaborar pasteles de barro. Los jóvenes, los adultos y los mayores tienen que encontrar la manera, el medio y el canal para expresarse constructivamente si quieren descubrir el placer de vivir. Recientemente el gran éxito de Hágalo usted mismo refleja la necesidad de los individuos de descubrir nuevos modos de ser creativos. Quizás esto se debe a que muchos individuos se ganan la vida con actividades rutinarias que no les ofrecen oportunidad alguna de expresar su propia individualidad. Algunos de nosotros, independientemente de la edad, tenemos que encontrar la manera de expresar el impulso creativo que nos da la vida que llevamos en nuestro interior, para así poder disfrutar la vida de un modo más pleno. Nunca es demasiado tarde para empezar. La acción correcta. La acción correcta es aquella en que cada fin legítimo y constructivo que tienes en mente se ejecuta satisfactoriamente. Eso quiere decir que sabes qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, cómo proceder. Sabes con seguridad que si tus ideas están de acuerdo con la naturaleza divina, la ley de Dios se refuerza a sí misma en tus acciones. Por eso, no hay nada en tu interior o tu alrededor que pueda poner límites a tus pensamientos creativos. El poder está en ti, y la acción que se deriva de tal poder produce armonía, paz, felicidad y éxito. Sé que en la conciencia de la naturaleza divina está el alimento para saciar todas mis necesidades físicas, mentales o espirituales, y acepto ese alimento con la mayor gratitud. Doy las gracias porque ese es el modo de vida que satisface mis necesidades a través de las puertas de mi ser interior, y doy las gracias porque sé cómo utilizar esa ley perfecta. Acudo a esta gran fuente de alimento en el centro mismo de mi ser a absorber todo aquello que necesito, mental o físicamente, y me inundo en la conciencia de la realidad de aquello que deseo. Dejo que tal conciencia penetre en mi mundo de pensamientos y acciones, sabiendo que traerá la paz, la armonía y el orden a mi alrededor. Nace en mí una fe renovada en los recursos ilimitados de la presencia divina, la ley perfecta, y ahora solo hay acciones correctas en todo lo que hago.